Buenos días, amigos y todos aquellos que me escuchan tras de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Para mí es muy grato una vez más dirigirme a ustedes con el mensaje, la palabra de Dios, con un mensaje de esperanza, de vida, para que todos aquellos que estamos pasando estos momentos tan difíciles, mis amados hermanos, tengamos una paz interior y pues como dije hace un momento, esa esperanza de que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces ahora les voy a invitar, mis amados hermanos, a que hagamos una oración al Padre Eterno, eh, diciéndole todo nuestro sentir y todos los deseos de nuestro corazón. Amado Dios, te damos gracias una vez más por estos tiempos de gloria, estos tiempos de misericordia, de compasión, Señor, donde podemos escudriñar tu palabra, tu bendición, Señor, que has dejado en la tierra por medio de las sagradas escrituras. Te doy gracias, Señor, y te pido que en este tiempo maravilloso seas tocando el interior de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor amado. Gracias te damos, Señor Jesús, por cada día que nos das de vida, Señor. Sabemos que en tu palabra dice que no debemos de afanarnos, Señor Jesús, pero nuestro corazón está en turbulencia, Padre bueno. Y sabemos que por medio de tu palabra nos das paz, nos das una sanidad interior, Señor amado, y nos das esa confianza y esa plenitud de creer que tú tienes el cuidado de todos los seres humanos. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar, mis amados hermanos, acerca de la esperanza. Y vamos a ver lo que pasó con el apóstol Pablo en sus tiempos cuando fue escogido como apóstol para el servicio del Señor Jesucristo. Dice, y para que la grandeza, en el libro de Corintios capítulo 12, verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, escuche mi amado hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bendición, mis amados hermanos, de esta palabra. Cuando el apóstol Pablo, mi amado hermano, fue escogido, él tuvo que sufrir una enfermedad en la carne. No se sabe realmente cuál fue el aguijón en su carne, pero él tenía una enfermedad. Y dice que él oró, le pidió por 3 veces que lo sanara. Y esto es para que nosotros experimentemos ahora la misma situación que pasaba el apóstol Pablo. Estamos pasando hoy la sociedad a nivel mundial. ¿Cuántos pensamos que el amor de Dios o la misericordia de Dios se ha alejado del mundo y estamos pasando estos momentos tan difíciles, amados hermanos? ¿Cuántos hemos pensado que la oración no está siendo escuchada por parte de Dios? ¿Cuántos hemos perdido aún ya esa esperanza, que es un fruto que Dios da por medio de su palabra? Entonces, ¿qué le dijo Dios al apóstol Pablo cuando él le pidió que lo sanara? Le dijo, bástate mi gracia. ¿Sí? Entonces yo creo, mis amados hermanos, que la oración que debe ser efectuada hoy no es para cambiar lo que Dios tiene ya escrito, sino es para que nosotros descansemos en la voluntad de Dios. Entonces le dijo, bástate mi gracia. Ahora vamos a hablar acerca de la debilidad que tenía el apóstol Pablo como un escogido de Dios. Su debilidad era esta enfermedad, ¿sí?
Su debilidad era su enfermedad y todos, amados hermanos, tenemos una debilidad, ¿sí? Tenemos defectos, tenemos imperfecciones, somos pobres, otros son ricos, sí, y por esto, amado hermano, somos criticados, somos juzgados, somos rechazados. Pero en medio de todo esto, el Señor Jesús te dice, bástate mi gracia, mi amado hermano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, al conocimiento pleno de la palabra de Dios, nosotros ponemos la confianza totalmente en Él. ¿Qué quiere decir cuando le dijo Él al apóstol Pablo, bástate mi gracia? Quiere decir Él que lo más agradable que nos ha dado Jesucristo es su salvación, su amor y todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros al momento que fructificamos cuando lo aceptamos a Él. Ahora, mi amado hermano, Él decía que pues lo aceptaba, ¿no? La voluntad de Dios es esa. ¿Sí? Le decía, bástate mi gracia. Y a veces es necesario que pasemos por estas cosas porque estas cosas nos apegan más a Cristo y eso hizo con el apóstol Pablo, porque si nosotros vamos a conocer la biografía del apóstol Pablo, nos damos cuenta que era un fariseo de fariseos y era un conocedor en plenitud de la ley de Dios. Pero, ¿qué pasó en él? Tuvo un proceso espiritual para que él llegase en realidad a ser humilde, ¿sí? Porque Dios trabaja así con los seres humanos, porque de una u otra manera, mi amado hermano, cada uno de los que están escuchando este mensaje tenemos un orgullo en nuestro corazón. Y por eso Dios tiene que trabajar de esta manera. Y Él es especialista en trabajar. Nosotros a veces pensamos, decimos, pues chuta, qué dificultad o qué difícil es que llegue alguien a conocer a Cristo o a entregarse a Dios, pero Dios sabe la manera en que nos trata. Yo creo que ahorita, en estos momentos, nosotros posiblemente estamos en nuestros hogares, amados hermanos, orando, haciendo una lectura sistemática de la Biblia, pero también debemos de ponernos a analizar nuestra vida. Analizar por qué, porque en realidad dice la Biblia, en el libro de Romanos dice, en el libro 3, en el capítulo 3 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y esto es triste, hermano. Mira la situación tan difícil que estamos hoy en estos días pasando. Y hay personas repugnantes que da pena, hermano, cómo es su comportamiento, que se aprovechan de la circunstancia y sabiendo que el sistema económico se está yendo para abajo, no solamente en los gobiernos en nacionales, sino en los cantonales y también en los familiares. La economía está baja y aún así hay muchas personas que aprovechan para levantar los precios de tal manera que hoy se hace casi ya imposible, hermano, armar una canasta básica. Entonces, mi amado hermano, eso es cuando en realidad no existe un temor de Dios en el corazón de los hombres. Y por eso, amado hermano, cuando vivimos en un sistema así, Dios tiene que tratar de alguna manera. Dios tiene que ayudarnos a mejorar esa personalidad. Ahora, cuando el apóstol Pablo tenía esa personalidad, él fue tratado, él fue dejado 3 días ciego, amado hermano. Imagínate que él tuvo que ser recuperada su vista por medio de un curtidor de cueros. ¿Y cómo sería el olor nauseabundo de Ananías, que fue y le impuso su mano para que reciba nuevamente la vista? Y de esa manera empezó Jesucristo a sembrar la humildad en el corazón de Pablo. Y eso es lo que hace, amado hermano, en el orgullo de cada uno de los hombres. Viene Él como un gran especialista, viene a trabajar en cada uno de nosotros. Y nos hace humildes, haciéndonos ver en realidad el pecado que hay en nosotros y liberándonos de aquel pecado.
Entonces cuando Él nos dice, bástate la gracia, bástate mi gracia, mi amado hermano, yo me siento satisfecho con que Él me haya puesto como su servidor, como su hijo, como coheredero de la gracia de Dios, y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los cielos. Entonces cuando nosotros nos gloriamos, dice que debemos de gloriarnos en nuestras debilidades. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos rechazan, mi amado hermano? Nosotros sentimos un rechazo. Yo creo que aquí en la tierra nadie es inmune al rechazo. Nadie. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos sentimos rechazados, tenemos que acudir al que nunca rechaza, al que siempre te abraza y el que te da la esperanza para fortalecerte a cada día. Ahora, mi amado hermano, es el tiempo de devolverse nuevamente a Cristo. Sí, porque hablaba en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, dice que hay un abismo entre Dios y la humanidad que se llama pecado. Y ese pecado, amado hermano, es el que quiere Dios quitarse por medio de la gracia de Cristo Jesús. Y en estos tiempos que estamos celebrando la Semana Mayor, como dice en lo tradicional, pues tenemos que enfocarnos qué mismo significa la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Porque yo no lo puedo tomarlo solamente como un sistema religioso y decir, bueno, pues Jesús murió hace 2000 años, lo festejan como que fuera hoy un cumpleaños, pero no, hermano, no es así. La verdad es que hoy no, se cumple la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para hacernos libres, para darnos salvación, mi amado hermano. Ahora yo quiero que tú en tu corazón veas si tú tienes una debilidad, mi amado hermano. Si solamente esa debilidad es la que te va a traer hacia Cristo. ¿Para qué? Para que la gracia abunde en ti. Y en esa debilidad dice en el verso 9, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, cuando nosotros estamos con el poder de Cristo, amado hermano, Dios nos va a ayudar a salir de las cosas, aunque sean más terribles, amado hermano. Él te va a ayudar, te va a dar las armas, las mejores armas, para que tú pelees, para que tú batalles. Ahora es duro, hermano, saber que en este mundo hay muchas personas que reniegan contra Dios por causa de estas situaciones. Y más que todo hay una cosa que dice en la Biblia, que nosotros no debemos pretender ser hijos de Dios, sino que debemos depender de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estoy pretendiendo o estoy solamente utilizando la palabra de Dios solamente para pretender que yo soy hijo de Él, pero en realidad estoy dependiendo en estos tiempos de angustia de Él? Estoy siendo asesorado por la palabra de Dios para saber cómo debe ser mi actitud y mi comportamiento, mi conducta en estos tiempos difíciles. El Señor dijo, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino haced tesoros en el cielo, porque para eso somos los hijos de Dios, para hacer tesoros en el cielo, porque ahí es la única forma donde vamos a encontrar paz. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil soy más fuerte. Y yo creo que esas debilidades, mi amado hermano, cuando viene Cristo y se posesiona en tu corazón, esas debilidades se vuelven una fortaleza para ti, amado hermano. A veces lo que pensamos que es una prueba para nosotros, como cristianos, lo podemos ver como una gran bendición. ¿Por qué digo esto, hermano? Habrá muchas gentes que hoy estarán sufriendo, estarán perdiendo inclusive un familiar y ni siquiera podrán darle una sepultura como comúnmente se lo hace. Pero es tan difícil, amado hermano, llegar a entender esta voluntad.
La gracia divina es tan hermosa, amado hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando viene esa gracia, hermano, te empieza a estructurar una vida plena en ti, a cambiar tu vida. Ahora, te voy a poner un ejemplo de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Jesús en la cruz vino a enseñarte su dependencia. Asimismo, mi amado hermano, en Japón hay un arte que se llama el arte del kintsugi. No sé si tú tienes internet en tu casa, investiga cuál es este arte que había en Japón. Este arte es donde se reunía piezas de cerámica, piezas hermosas de cerámica o entierros donde estaban estructuralmente rotos, quebrados. Y este arte cuenta la historia pues japonesa que ellos cogían las ollas que estaban rotas o cuarteadas y le armaban, o sea, le rearmaban o le parchaban con oro. ¿Y por qué hacían esto? Los chinos pues en tecnología han sido siempre atractivos, ¿no? Y pues les sellaban o les parchaban con oro muy fino. Y esto lo hacían con el afán de añadirle un valor a esta pieza. Y esta es una comparación que se hace en la Biblia acerca de la redención de Cristo. Cuando Cristo murió, amado hermano, tú llegas a Él, ¿sí? Tú llegas a Él con debilidades, con pecado, con una estructura estructuralmente espiritual acabado, hecho pedazos. Sí, pero Dios te hace el mismo arte que hacía el japonés. En esos parches, en esas llagas, en esa herida donde tú tenías rajaduras, Dios te va parchando y te va poniendo oro del más fino, hermano. ¿Y para qué lo hace Él esto? Para que tu vida, amado hermano, gane valor. Recuerda, amado hermano, siempre la obra redentora de Dios es para que tú tengas valor, hermano. Toda la humanidad, tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Pero quiero que entiendas que sin Cristo siempre sacamos a relucir más las cosas dañinas, más las cosas malas. Entonces la película empieza a cambiar cuando tú entregas tu vida a Cristo y Cristo empieza a transformar tu estructura espiritual, tu conducta, tu humanidad, tu humanismo empieza a cambiar porque el que está en Cristo empieza a preocuparse de la situación social en la que vivimos. Y eso es lo que vino Jesús acá a la tierra, a sanar heridas. ¿Sí? Yo no he venido, dijo, a los sanos, sino yo vengo a los enfermos. Entonces, mi amado hermano, cuando nuestras debilidades son sobresalientes, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera y eso nos conduce a un orgullo. Ahora, el aguijón en la carne, mi amado hermano, lo estamos viviendo en un porcentaje tan grande a nivel mundial. Ahora depende de nosotros, amado hermano, sentirnos amados o sentirnos abandonados. Cuando Jesús vino, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces esa es la ayuda que desea Dios por medio de su Hijo Jesucristo hacer a la humanidad. Y esa es la esperanza que tiene que tener cada uno de nosotros, de los que creemos en Jesucristo y en el Padre eterno. Porque Jesús es el único camino, dice la Biblia, para llegar a Dios. El libro de 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay otro más que pueda perdonar tus pecados, no hay otro más que pueda limpiar tu vida, no hay otro más, o no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra,
fuera del Señor Jesucristo. Entonces, mire, amado hermano, no crea que en el momento de la debilidad Dios te ha abandonado, amado hermano. Él te está amando, Él te está llamando, Él está golpeando la puerta de tu corazón, como dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es una hermosa promesa. Imagínate la hermosura de estar cenando con Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, de ninguna manera pienses que en estos tiempos de dificultad Dios nos ha abandonado. Él está a la expectativa de cada uno de nuestros movimientos, de cada una de nuestras obras en este tiempo de dificultad. Y Dios quiere que le gloriemos en estos tiempos, ¿sí? Así como decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en la pobreza, en la riqueza, en todo sentido, en el hambre, en la necesidad. Él aprendió a vivir, ¿sí? Entonces así cada uno de nosotros, no sé, el sistema en que tú tengas a Cristo Jesús, pero es necesario, amado hermano, que tú te apegues a la Biblia. ¿Por qué digo esto? La Biblia es el único libro, mi amado hermano. Vamos a leer un poco acerca de Jesucristo cuando tuvo la tentación en el desierto. ¿Sí? Mira lo que dice, muy claro. Y por eso es bueno que tu espiritualidad se centre en las Escrituras, mi amado hermano. Y empezando en el libro de Apocalipsis capítulo 22 dice, si alguien añade a esta ley, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y si alguien quita a lo que está aquí en la ley, también tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mi amado hermano, mira cómo contestó Jesucristo a las tentaciones de Satanás. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Diga, repita conmigo, el tentador. ¿Sí? Recuerde quién es el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondiendo dijo, escuche, mi amado hermano, el conocimiento que tenía el Señor Jesucristo acerca de la palabra. Él no se defendió con sus palabras, sino con la palabra de Dios, que dijo, escrito está. Y toda tu estructura espiritual, mi amado hermano, tiene que estar siempre respaldada por la Biblia. No hay otro fundamento para la espiritualidad humana, sino solamente las Sagradas Escrituras. Y por eso Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, si mi fe que yo tengo hoy está fundamentada en la palabra de Dios, es una fe genuina, ¿sí? Como la fe que tenía el Señor Jesucristo. Él dijo, escrito está, ¿sí? Y cada uno de nosotros debemos decir, yo creo en tal cosa, porque escrito está, como decía el Señor Jesucristo. Y miren, hay una cosa, porque dice 3 veces en este texto de Mateo capítulo 4, el Señor Jesús decía, escrito está, porque le tentó por 3 veces. Entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora te das cuenta, mi amado hermano, también el diablo utilizó la palabra de Dios para tentarle a Jesucristo. Y hay muchos aparentemente representantes de Dios aquí en la tierra que tergiversan la palabra de Dios para utilizarle para su beneficio personal. Y eso es triste. Dice que el diablo dijo, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Entonces el diablo cogió el Salmo 91, el verso 11 y 12, para tentarlo a Jesús y decirle, lánzate porque allá están los ángeles esperando, así dice tu palabra. Y asimismo habrá hoy falsos maestros, falsos profetas que han tergiversado la Biblia, amado hermano, para el beneficio personal y no para el beneficio tuyo, mi amado hermano. Y hoy, mi amado hermano, que Dios ha puesto en el corazón de este siervo, predicaste la palabra de Dios tal y conforme está escrita, acógela en tu corazón, mi amado hermano. Y esta verdad te hará libre. Esta verdad te llevará a una intimidad con Dios, donde tú vas a ser perdonado, tú vas a ser justificado, santificado, y en algún momento estarás con Cristo en el cielo. No creas, mi amado hermano, que ganarse el cielo es fácil. Y yo soy de las personas que creo al 1000% que el cielo ningún ser humano se lo merece. Ningún ser humano se lo merece. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, después de que el diablo también coge las escrituras, mi amado hermano, quiero que entiendas que todo lo que te prediquen, que todo lo que escuches tú acerca de Dios, tú debes con solicitud, con emergencia, buscar si te están diciendo la verdad aquí. Así era cuando Pablo y Silas fueron a predicar a Berea. Dice que ellos escuchaban la palabra de ellos. Pero cuando ellos se retiraban, dice que ellos acudían a las Sagradas Escrituras a ver si el apóstol Pablo y Silas les decían la verdad, con mucha solicitud. Y eso tiene que ser cada uno de los que creemos en Dios, no creer en los hombres, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe de ser totalmente en Dios, y la palabra de Dios está ya escrita. Entonces, mi amado hermano, ¿estoy pretendiendo o dependiendo? ¿Estoy queriendo que a mí me vean solo los seres humanos, que yo predico la palabra de Dios, o estoy dependiendo totalmente de su divinidad, de su voluntad y de su amor? Yo tengo que depender al 1000% de Dios, porque esa vida, ese soplo de vida que puso en Adán cuando le hizo en forma de hombre, ¿sí? No crean que cuando lo hizo ya respirando, no. Lo hizo en forma de un maniquí y luego vino Dios, dice que le puso espíritu de aliento. Y el Espíritu Santo viene a darte un aliento de vida nuevo, amado hermano. Porque todo aquel que no lee las Sagradas Escrituras dice aquí mismo que somos muertos espirituales. Entonces, ¿para qué viene Dios a darnos el aliento de vida? Es para que tú te enamores de Él. No solamente creas, ¿sí? El creer no es todo lo especial que Dios quiere, porque Él dijo que quiere, o sea, que no quiere sacrificios, sino lo que quiere, dijo, es obediencia. Y la mayoría de los seres humanos aquí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en la última tentación le dijo así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, el diablo le dijo a Dios esto, imagínate: todo esto te daré si postrar o me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otro Dios que uno se pueda adorar, amado hermano. Y recuerda, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan del cielo que descendió para dar vida a los hombres. Yo soy el agua viva, yo soy el que soy. No hay otro nombre, vuelvo a decirle, fuera del Señor Jesucristo. Entonces la esperanza que nosotros tenemos en medio de la tribulación, en medio de la debilidad, ¿sí? Es que nosotros como humanos tenemos limitaciones, hermanos, en la debilidad. Entonces el aguijón que tenía el apóstol Pablo, volviendo al tema que empezamos, el aguijón es el que le llevó al apóstol Pablo a ser un celoso de la palabra de Dios. Entonces vemos dos personalidades diferentes en el apóstol Pablo. El antes
y el después. El antes de conocer a Cristo y cuando ya conoció a Cristo. Antes de conocer a Cristo, ¿qué era el apóstol Pablo? Un religioso que defendía a capa y espada lo que los judíos creían, ¿sí? Porque los judíos creían en la letra de la ley, ¿sí? Pero cuando ya llegó acá, al extremo del verdadero ejército celestial, él aprendió el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Jesucristo mismo enseñaba acerca de la ley. Por si acaso, aquí dice la Biblia que Él no vino a abolir la ley. Él vino a darle el verdadero sentido que ésta tenía. Porque en la ley, una mujer adúltera tenía que ser apedrada. Y ustedes saben, mis amados hermanos, lo que pasó con la mujer adúltera. La mayoría de los seres humanos conocemos esta historia, donde Jesús les dijo, que bote la primera piedra el que esté libre de pecado. Y nadie arrojó ninguna piedra. Pero hubo unas palabras, las palabras últimas que le dijo Jesús a esta mujer. Eso debes de ponerte, métete en tu corazón, amado hermano, lo que le dijo. Y así te va a decir tú cuando llegues al conocimiento pleno de Dios y cuando tú te arrepientas, así como se arrepintió esta mujer adúltera. Le dijo, vete y no peques más. Y eso tenemos nosotros como una cualidad que tener en nuestro interior. Y a no volver a hacerlo, mi amado hermano. ¿Sí? Lo importante de todo esto, en medio de esta debilidad que tenemos los seres humanos, porque estamos hablando de la debilidad y de la esperanza. En medio de esta debilidad tenemos una esperanza grandiosa, en el que todo lo puede, en el que todo lo hizo, en el que todo lo creó, que es el Señor Jesús. Entonces nosotros, amados hermanos, no tiene por qué debilitarnos ninguna cosa que pase en esta tierra, sino más bien tiene que forjarnos una valentía, una espiritualidad plena, sabiendo y confiando que Jesús está al cuidado de todas estas cosas que están sucediendo hoy, mi amado hermano. Y tienes que saber algo que es exclusivo de Cristo. Él te ama, ¿sí? Él te ama, mi amado hermano. Y eso quiero que entiendas, mi amado hermano. Comprendas que el amor de Dios dice que es inescrutable, es incomprensible. Porque solamente yo me ponía a analizar en mi cuarto, yo decía, ¿será que Dios me ha perdonado cuánta maldad, cuántas cosas que he hecho en mi vida? Y Jesús me dijo, pues por supuesto. Yo lo he botado ya eso al mar del olvido. Ahora quiero ver tu compromiso con Dios. Y eso te digo, mi amado hermano, es lo que quiere Dios. Tu compromiso con Él. No se trata de adorarlo. Mira lo que hablaba Jesucristo acerca de la falsa creencia que tenían en los tiempos de Jesús los fariseos. Y quiero que entiendas bonito esto, mi amado hermano. Jesús escogió apóstoles de diferente clase social, de diferente clase racial y también de diferentes tipos de personalidad. Y hay algo tan esencial que Él escogió a Mateo el publicano, ¿sí? Y escogió a otro que se llama Simón el cananista. Y quiero que entiendas que cuando tú llegues a Cristo Jesús, así tengas el enemigo más grande, Él te va a hacer amigo de ese Señor, amigo de ese hombre, porque te empieza a dar su amor. Y entre estos dos no se llevaban, ¿sí? Había una debilidad entre ellos, porque Mateo como publicano trabajaba para el Imperio Romano, ¿sí? Y el Imperio Romano era odiado por los cananistas. El cananista era, como decirte ahora, un tipo de un grupo subversivo, más o menos como se podría decir como el Alfaro Vive Carajo, las FARC, ¿sí? Que luchaban por los niveles sociales igualitarios y todo eso, ¿no? Entonces, imagínate cómo sería de mal visto Mateo ante los ojos de Simón el cananista, que siendo judío,
Mateo, él traicionó a su tierra y se puso al servicio del imperio romano para sacar dinero. Ahora Simón el cananista llegó también a ser escogido como su apóstol y llegó a formar una relación plena entre los dos. Y no quiere decir que el hecho de que tú veas a alguien en una iglesia que tal vez no te agrade, Dios no te va a llegar a tener a que tú tengas una buena relación con esa persona. Él es una de las cosas que Jesús tiene, es que Él es especialista en quitar enemistades del corazón de los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad ha venido, como te dije hace un momento, a ser un arte precioso en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ese arte, ese modelaje que quiere Dios para ti, es cuando tú realmente entregas tu vida, como pasó con Pablo, ¿sí? Que a él no le importó que no ser sanado, ¿sí? A lo que le importó es que Jesús lo había ya salvado. Entonces el apóstol Pablo ni siquiera le importaba morir, porque la muerte terrenal tenemos que pasarlas todos, mis amados hermanos. Pero la muerte espiritual, eso es lo difícil. O la segunda muerte que habla la Biblia, eso no le alcanzará a usted, mi amado hermano, si es que usted decide seguir a Dios. La segunda muerte quiere decir bien en el infierno. Entonces eso lo declara la Biblia. Entonces tenemos que cuidar nuestro interior, nuestro corazón, y en esa debilidad pues Dios se hará grandioso, se hará fuerte. Ese aguijón de tu carne no importa, ahora estamos con sufrimiento, estamos con tristeza, pero quiero que levantes ese ánimo, mi amado hermano. Cristo te ama, Cristo te alienta y te dice, yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo, yo te sustentaré toda fortaleza, toda bondad, toda misericordia te daré porque tú eres mi Hijo y quiero que tú reluzcas como hijo mío. Y eso es lo que Dios quiere. Si tú siendo padre quieres lo bueno para tus hijos, y eso es lo que quiere Dios, que te comportes como un verdadero hijo de Dios. Y eso le dijo a Pablo. Ya no quiero que seas un religioso, ahora quiero que me honres con mi palabra y que tú vayas y divulgues mi palabra primerito a los tuyos, a los judíos. Entonces, cuando nosotros llegamos al conocimiento pleno, sabemos que nuestro corazón está cuidado y está guardado en Cristo Jesús. Entonces, el corazón es tan importante en lo que respecta a la palabra de Dios, que dice que porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, lo que contamina al hombre no es lo que ingresa, sino lo que sale de la boca. Y esto le hablaba al apóstol Pedro, ¿sí? Porque el apóstol Pedro le decía, Señor, el apóstol Pedro vieron, ¿no?, que en unos lienzos que fueron bajados del cielo, bajaron todo espíritu, digamos, todo animal cuadrúpedo, y le dijo, coge y come. Entonces el apóstol Pedro le dijo, no, Señor, en mí no ha entrado cosa inmunda, porque la verdad en el antiguo pacto habían muchos animales que no se podían comer porque eran llamados impuros. Y como Pedro pues era conocedor de la ley judía, él tenía el conocimiento de que algunos animales de pezuña no se debía de comer. Entonces Pedro le dijo, en mí no ha entrado ninguna cosa impura. Entonces le dijo Jesús, no llames impuro a lo que Dios ya ha santificado. Entonces nosotros, hermanos, en tiempos especiales, como llamamos en esta Semana Santa de Dios, Dios no nos llama a que no comamos carne, Dios llama a que no pequemos, ¿sí? No peques, hermano, eso es lo que le duele el corazón de Dios, no que tú comas. Porque mira, como un religioso, el apóstol Pedro le dijo, no, en mí no ha entrado ninguna cosa inmunda. Y se cuidaba de las apariencias exteriores. Pero ¿qué tenía realmente en su corazón, mi amado hermano?
Entonces mira lo que les decía Jesús a los fariseos. Les dijo, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿sí? Son dos grupos muy diferentes. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, mi amado hermano, y hay muchos textos donde Jesús sacó a relucir la hipocresía de los fariseos, porque ellos se preocupaban más de lo superficial que de lo del corazón. Entonces les dijo en una oportunidad Jesús, les dijo, ¿por qué son hipócritas? ¿Por qué no limpian primero lo de dentro del vaso para que lo de afuera se vea reluciente? Entonces, Dios siempre se preocupa de lo interno, hermano, de lo de acá. De acá salen, como leímos hace un momento, los malos pensamientos, los adulterios y todas las cosas dañinas salen de acá, de tu mente, de tu corazón. Entonces, todo esto dice que contamina al hombre, mi amado hermano. Y eso tenemos que tener en nuestro interior. Y sabemos qué es lo dañino que hay en nuestro corazón. Y pedirle a Dios que Él, por medio de su precioso Espíritu, te vaya lavando toda esa maldad. El lavamiento pasa como un proceso, hermano. No creas que tú asistes a una congregación y enseguida ya eres totalmente lavado, ¿no? Esto es un proceso, hermano. Venimos de un mundo que hemos sido contaminados tanto, amado hermano. Un mundo que nos ha herido tanto, ¿sí? Y un mundo que a veces con sus actitudes también nos han debilitado y nos han rechazado, mi amado hermano. Pero cuando uno llega a Cristo, amado hermano, Él es el único que te levanta, el que te restaura, te da emociones diferentes, amado hermano. Y a pesar que estemos pasando estas dificultades, mi amado hermano, tú sonríes porque sabes que el príncipe de paz, el que está en los cielos, es el único que te da una paz interior en tu corazón. Ahora mismo, hermano, yo quiero que tú entregues tu vida a Cristo Jesús y empieces una vida diferente, una vida de hábitos distintos. Solo Él es el único que va a sembrar cosas buenas en Él, porque todo lo bueno viene de Él, todo lo bueno proviene de Él, mi amado hermano. Nuestra carne lo único que nos llama es a pecar, como dice aquí el texto que leímos. De acá adentro sale solo lo malo. Entonces hay un espíritu carnal y un espíritu espiritual que marca la diferencia, amado hermano. Lo que es nacido de carne es carne y lo que es nacido de espíritu es de espíritu, mi amado hermano. Cuando tú naciste por medio de tu mamá, naciste carnalmente. Ahora el llamado de Cristo Jesús es a que renazcas espiritualmente por medio de Él. Él es el único que da un nuevo nacimiento. Por eso inclusive Nicodemo no pudo entender lo que le dijo Jesús. De cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. No le pudo entender. ¿Por qué? La Biblia dice que las cosas espirituales del hombre natural no lo puede comprender. Entonces, para que tú, amado hermano, dejes de ser un hombre natural, tienes que aceptar la voluntad de Dios en tu corazón y seguir la voluntad de Cristo Jesús. Mi voluntad queda de lado y la voluntad de Cristo es instaurada en mi vida para que hoy sea Él mi guía, sea Él mi camino, sea Él mi luz, sea Él esa estrella de la mañana que dice en la Biblia que Él me levanta para que yo sea una mejor persona, que yo tenga una mejor manera de ser. Que yo ame a mi hermano prójimo, así me aborrezca. Eso es lo que manda Dios, mi amado hermano. Dios quiere que tú te transformes, mi amado hermano.
Eso es lo que Él quiere. Aquí en la tierra tú tendrás que tener una transformación divina y el único que lo puede lograr es Él. Recordemos que hay un proceso, ¿sí? Todo el mundo hemos pasado el proceso del hijo pródigo, nos hemos desapartado de nuestro Padre Celestial, hemos llegado a gastarnos nuestro dinero en cosas que no satisfacen o en cosas que a Dios no le agradan. Y cuando ya hemos estado como el hijo pródigo, recuerden que dice la Biblia que él, siendo hijo de un hombre multimillonario, que tenía teneres, él estuvo comiendo las algarrobas que le daban a los chanchos. Y cuando estuvo en ese proceso, hermano, tan difícil, él reconoció que tenía que volverse al Padre, porque era el único que le podía salvar. Yo no sé cuál sea tu condición ahora, mi amado hermano, pero de alguna manera estamos errando ante los ojos de Dios y tienes que volverte como el hijo pródigo. Reconocer tu discapacidad, reconocer tu debilidad, mi amado hermano, para que Jesús se haga fuerte en esa debilidad. Y así como el hijo pródigo reconoció su debilidad y se volvió al Padre, y dice que cuando él volvió, su padre lo recibió con los brazos abiertos y le hizo una gran fiesta y mató el animal más gordo que tenía. Así lo hace Dios, dice, porque cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo, mi amado hermano. Si tú estás arrepentido hoy mismo, amado hermano, de haber hecho tantas cosas, tanta maldad, ¿sí? Hoy es el tiempo de volvernos al Padre de gloria, al único que nos da y nos espera con los brazos abiertos, así como tú le ves en la cruz, mi amado hermano. Así como cuando está crucificado, Él está esperando a tu voluntad, mi amado hermano, a que tú te llegues a Él, a que tú entregues tu vida. Ya no seas como el fariseo, que solamente le honró de labios, pero su corazón estaba fuera totalmente de Él. Ahora tienes que ser verdaderamente un hermano que adore a Cristo. Y si estás arrepentido, hoy te invito a hacer esta oración conmigo, amado hermano. Repite conmigo. Padre maravilloso, te doy gracias por perdonarme. Anota mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi único Salvador, Señor, para que yo, cuando suba al cielo, yo sea escrito en ese libro de la vida, Señor. Que mi nombre jamás se borre de ese libro, Señor, para que yo sea tomado en cuenta en el reino de los cielos. Gracias, maravilloso Dios, te doy por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz por mi pecado, por mi maldad, Señor amado. Dios de los cielos, te alabo y te bendigo y te pido por mi pueblo, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te alabo y te doy toda la gloria y la honra. Amén.